El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle como siempre en este su espacio Coronavirus, la pandemia. Llegamos a nuestro programa 430 y agradecemos el que nos acompañe en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Nuestro agradecimiento también para las televisoras públicas de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que siguen esta transmisión. Le recordamos que puede hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Canal 44 TV, tanto para Facebook como Twitter, o puede hacernos llegar su mensaje por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Este día, el tema central de nuestro programa: riesgo de la producción de vacunas COVID-19 ante el aumento de casos en países productores del biológico. Las vacunas contra la COVID-19 que se elaboran en la India enfrentan retraso por escasez de insumos y el número de personas afectadas por el virus SARS-CoV-2. La Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Fármacos urge el que se establezca un diálogo abierto entre todos los sectores productores de la vacuna COVID-19 y con organismos internacionales para enfrentar la escasez de materias primas. Los países con mayor producción de vacunas son China, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, la India, Reino Unido, Países Bajos, Rusia, Suiza, Corea del Sur, Brasil y Sudáfrica. En 490 días del surgimiento del virus SARS-CoV-2, ya suman 153.700.000 casos acumulados, de los cuales 3.200.000 lamentablemente han perdido la vida. En este panorama damos comienzo a nuestro espacio ya con todos los detalles. La escasez de materia prima hace crisis en las farmacéuticas, principalmente aquellas que producen la vacuna contra COVID-19. Por un lado, las restricciones estadounidenses y por el otro, el aumento de enfermos en uno de los países productores de dichos insumos. Tener una molécula mortal al principio de la pandemia COVID-19 era el gran reto de la comunidad científica mundial. Conforme pasaban los días, aumentaban las fórmulas y los experimentos para lograr tener la más eficaz y que saltara la barrera del encierro. La mayoría de las farmacéuticas tenían como estandarte producir el mejor biológico contra el virus SARS-CoV-2, uno de los coronavirus de mayor transmisión y mutación. Sin embargo, la enfermedad ha limitado su capacidad, aunado a los fondos económicos, aunque se cuente con una coordinación internacional.
Los pasos agigantados para lograr la inmunización de millones de personas de todas las regiones del planeta se ve borroso por el surgimiento de un gran número de variantes, siendo de mayor preocupación la británica detectada en 139 países, la sudafricana presente en 87 naciones y la brasileña en 54. Además de que existe una preocupación por la evolución de una variante doble mutante detectada en la India, los focos de alarma están a su máximo esplendor ante el aumento de casos de coronavirus. Este país es considerado como el mayor productor de vacunas a nivel mundial. Sin embargo, es de los más rezagados en la vacunación contra COVID-19. Ante este problema se vive también una crisis más: la producción de la vacuna. Los biológicos contra la COVID-19 elaborados en la India enfrentan un retraso. Además, otra gran batalla: lograr las exportaciones de materias primas para producir inyecciones. Autoridades de ese país piden a Estados Unidos levantar el embargo para acelerar la producción de vacunas. En este mismo tenor están otros países que han advertido sobre la escasez de insumos para producir el biológico, y más de 100 farmacéuticas y otros actores del sector sanitario analizan la estrategia para producir más vacunas anti-COVID. A nivel mundial, desde hace semanas hay una crisis ante la escasez de algunas materias primas requeridas. Para la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Fármacos, urge un diálogo abierto entre fabricantes, distribuidores, organizaciones internacionales y gobiernos para enfrentar esta escasez de materias primas para no interrumpir la producción de vacunas. Los países con mayor producción de vacunas COVID-19 son China, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, India, Reino Unido, Países Bajos, Rusia, Suiza, Corea del Sur, Brasil y Sudáfrica. A 490 días del surgimiento del virus SARS-CoV-2, con más de 153.700.000 casos acumulados, de los cuales 3.200.000 han perdido la vida, el mundo se enfrenta no solo a las variantes, sino que también a la escasez de insumos para producir los biológicos que podrían detener la virulencia de COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, vamos con Cristina Gallego, corresponsal de EFE. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El mes de mayo ha comenzado con una leve bajada de los contagios de COVID-19 globales, que llevaban subiendo desde el mes de febrero, aunque la situación en países como la India y Brasil sigue siendo muy frágil, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que hay muchos países que afrontan una situación débil, aunque la India y Brasil registraron más de la mitad de los casos globales la semana pasada. Sin embargo, por ahora la cantidad de muertes no disminuye, ya que la semana pasada se registraron 93.000 decesos, 5.000 más que la anterior, lo que es parecido a las cifras de enero, mes en el que hubo la mayor cantidad de muertes en toda la pandemia. Otro asunto de preocupación es que el alto coste de los test de diagnóstico de la COVID-19 que se exigen para viajar a la mayoría de países hace que muchos individuos y familias no puedan permitirse viajar, según ha denunciado la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Sin embargo, según las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud, los estados, a través de sus sistemas de salud pública, no deberían cobrar por los test o las vacunas que se requieran para viajar o por hacer certificados para ello. De los países estudiados por la asociación, Francia es el único que cubre el coste de las pruebas de diagnóstico para los viajeros. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, todos los estados que están ignorando sus obligaciones ponen en peligro la recuperación del sector y las vidas de muchas personas, porque estos precios tan altos incentivan la utilización de test falsos. El precio mínimo medio de una prueba es de $90, mientras que el máximo alcanza los $208. Además, en los viajes cortos de menos de 1.100 kilómetros, el precio de los test es en muchas ocasiones más alto que el precio del billete del avión. El director general de la Asociación de Transportes, Willy Walsh, ha pedido que se controlen mejor los costes de los test, ya que es crítico si los gobiernos quieren salvar el turismo y evitar limitar la libertad de viajar a las personas ricas. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia.
Aumentan los casos de la variante india de COVID-19 en San Luis Potosí, uno de los estados de México. Esto lo advierte el sector salud de esa localidad. El secretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow Steiner, informó que de acuerdo con los detalles preliminares del cerco epidemiológico, se han podido identificar ya a 13 personas que han dado positivo al SARS-CoV-2 y que están asociadas al caso masculino que adquirió la variante de la India. La cepa identificada como B1617 es considerada como una variante de interés, debido a que se transmite con mayor rapidez, lo que podría provocar más contagios, más hospitalizaciones y más defunciones. Hasta la última información proporcionada por la Secretaría de Salud de ese estado, ya se habían identificado a 16 contactos de riesgo, de los cuales 13 han dado positivo a COVID-19 y se mantienen en estudio para establecer si contrajeron la variante de la India. Según se detalló, una empresa realizó actividades de capacitación el pasado 8 de marzo, en donde probablemente el paciente cero se pudo contagiar al tener contacto con extranjeros de la India, informó Rocío López Fonseca. La Embajada de Israel en México informó que desde el lunes 3 de mayo entró en vigor una nueva regulación que no permitirá la entrada a este país del Medio Oriente a pasajeros extranjeros que no tengan la nacionalidad o residencia israelí, que viajen desde México o que hayan estado los últimos 14 días en territorio nacional, incluso aquellos que ya estén completamente vacunados. Por lo anterior, desde este martes se suspendieron todos los permisos para ingresar a Israel. De acuerdo con el Ministerio de Salud, México, junto con India, Sudáfrica, Brasil, Ucrania, Etiopía y Turquía, son naciones que en este momento se les considera de riesgo por la presencia de nuevas variantes del virus y con avance lento en sus acciones de vacunación. La embajada explicó que en el caso de las personas que ya recibieron anteriormente el permiso para viajar, sí podrán entrar a Israel. Sin embargo, tendrán que guardar 40 días, una cuarentena, de 14 días, en instalaciones asignadas por el gobierno, que pudiera ser un hotel y no un domicilio particular. Los que hagan escala en su vuelo en México podrán entrar a Israel siempre y cuando dicha escala no sea mayor de 12 horas. Respecto a los ciudadanos israelíes que viajen a su país natal, podrán hacer la cuarentena domiciliaria obligatoria. La embajada recordó que todos los pasajeros que ya cuentan con el permiso para ingresar a Israel deberán presentar un resultado negativo de la prueba PCR de COVID-19 al personal de la aerolínea, cuya vigencia no debe rebasar las 72 horas previas al viaje. Propone Argentina a Reino Unido la producción de la vacuna de AstraZeneca. En agosto de 2020, los presidentes de México y Argentina dieron a conocer la producción de la vacuna de AstraZeneca para su distribución en América Latina. Los mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández acordaron que la sustancia activa de la vacuna sería producida en Argentina y México tendría que completar el proceso de envasado. A finales de 2020, el gobierno argentino firmó la compra de 22 millones de dosis con la compañía. Los primeros lotes deberían haber estado listos desde marzo, pero no sucedió. Mientras comienzan los envíos, la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, se reunieron con el embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, en el marco de la colaboración bilateral que llevan adelante los países para el sector en el contexto de la pandemia. En esa reunión, Argentina hizo la propuesta de trabajar con los equipos de Reino Unido y solicitó al embajador buscar más y mejores oportunidades entre ambos estados mediante la Universidad de Oxford para explorar la posibilidad de ser parte de la cadena de producción de la vacuna a corto y mediano plazo, no solo para la Argentina, sino para Latinoamérica. Se trata de profundizar el contacto con la Universidad de Oxford, que es parte de la asociación estratégica con AstraZeneca, de acuerdo con el comunicado que difundió el gobierno argentino, informó Elizabeth Ortiz. Permítanos un momento, vamos a una breve pausa. Continuamos enseguida aquí en Coronavirus, la pandemia.
Agradecemos el que continúe con nosotros y le reiteramos la invitación a hacer llegar sus comentarios a través de las redes sociales, Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter. Y avanzando con la información, el Instituto Serum informó que en los siguientes meses entregará 220 millones de vacunas a India. El Instituto Serum informó que en los siguientes meses entregará 220 millones de vacunas a India. Mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, la compañía explicó que el gobierno central va a recibir 110 millones de dosis, mientras que administraciones estatales y hospitales obtendrían otro tanto. La fabricación de vacunas es un proceso especializado, por lo tanto, no es posible aumentar la producción de la noche a la mañana, advirtió el director ejecutivo de Serum, Adar Poonawalla, en un comunicado. Tenemos que entender que la población de India es enorme y producir suficientes dosis para todos los adultos no es una tarea fácil. Incluso los países más avanzados y las compañías están batallando para proveer vacunas a poblaciones más pequeñas, añadió. Además, nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con el gobierno de India desde abril de 2020. Tenemos todo tipo de respaldo, ya sea científico, regulatorio o fiscal. Se lee en el comunicado. El pasado fin de semana, India arrancó su campaña de vacunación para personas entre 18 y 44 años en medio del caos generado por las infecciones y muertes cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo como una muestra de la calamidad provocada por la COVID, informó Elizabeth Ortiz. Y mientras tanto, Rusia ha recurrido a varias firmas chinas para fabricar dosis de la vacuna Sputnik V contra coronavirus, en un esfuerzo por acelerar la producción mientras crece la demanda de su fármaco. En las últimas semanas, Rusia ha anunciado 3 acuerdos para 260 millones de dosis con empresas chinas de vacunas. Es una decisión que podría suponer un acceso más rápido a la vacuna para países en América Latina, Oriente Medio y África que han encargado el fármaco ruso, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea siguen centrados en su demanda interna de vacunas. Las críticas iniciales a la vacuna rusa se han visto acalladas en gran parte por los datos publicados en la revista médica británica The Lancet, que indicaban que los ensayos a gran escala demostraban que era segura y con una efectividad de 91%. Sin embargo, los expertos han puesto en duda que Rusia pueda cumplir sus compromisos con países de todo el mundo. Aunque ha prometido entregar cientos de millones de dosis, solo ha enviado una pequeña parte. La demanda de la Sputnik V supera con creces a la capacidad de producción rusa, admitió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Para aumentar la producción, el Fondo Ruso de Inversión Directa, RDIF por sus siglas en inglés, que financió la Sputnik V, ha firmado acuerdos con varias farmacéuticas en otros países como India, Corea del Sur, Brasil, Serbia, Turquía e Italia, entre otros. Pero hay pocos indicios de que los fabricantes extranjeros, salvo los de Bielorrusia y Kazajstán, hayan producido grandes cantidades de la vacuna por ahora. Airfinity, una compañía de análisis científico con sede en Londres, estima que Rusia acordó proporcionar unas 630 millones de dosis de Sputnik V a unos 100 países, de las que por ahora se han exportado apenas 11.5 millones de dosis. 17 sociedades médicas y científicas consideran que a los menores de 60 años vacunados ya con una primera dosis de AstraZeneca que lo deseen, se les ofrezca la posibilidad de acceder de forma voluntaria a la segunda de esta misma farmacéutica. La Comisión de Salud Pública de ese país se ha dado de plazo un mes para tomar una decisión sobre cómo completar esta inmunización a la espera de recopilar más evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de mezclarla con Pfizer. Estas sociedades censuran que ese grupo de población viva una situación de incertidumbre en la que no se sabe cómo se va a completar su pauta de vacunación con AstraZeneca. La Comisión de Salud Pública integrada por Sanidad y las comunidades autónomas aplazaron otras 4 semanas la decisión sobre la segunda dosis a este colectivo, unos 2 millones de ciudadanos, en su mayoría profesionales esenciales, que comenzaron a recibir Vaxzevria, la vacuna frente a la COVID de AstraZeneca, a mediados de febrero. Este órgano finalmente ha optado por ampliar a 16 semanas el intervalo
entre dosis frente a las 12 que establece la ficha técnica de Vaxzevria, que es el nombre comercial de AstraZeneca, y que recomienda la Agencia Europea del Medicamento. Así, los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades han preferido recopilar antes más evidencia científica que garantice la seguridad de la vacunación con el suero anglo-sueco en este grupo de edad en el que se desaconsejó su uso al confirmarse su vínculo con casos muy inusuales de trombos asociados a trombocitopenia. En estas semanas se revisarán los datos de farmacovigilancia que se vayan publicando, así como la nueva evidencia que puedan arrojar estudios ya en marcha en varios países sobre la eficacia de combinarla con las de ARNM. Y ante la crisis sanitaria que vive la India por COVID-19, se corre el riesgo de que haya desabasto mundial de la vacuna. La India es muy importante para la producción de vacunas y el hecho de que esta crisis sanitaria esté progresando de la manera como se está viendo pone en peligro la posibilidad de que el país continúe abasteciendo con vacunas al resto del mundo. Por ejemplo, la vacuna rusa Sputnik es manufacturada en India. Durante la crisis sanitaria, el país suspendió la fabricación de vacunas, lo que ha puesto en alerta a las naciones que tenían convenios para recibir sus biológicos anti-COVID. Recordó que en unas regiones de este país se realiza un proceso electoral, por lo que las autoridades habían permitido realizar mítines políticos, lo que ha abonado a esta crisis. La alarma que está enfrentando la India es un caso que debe ser estudiado por otros países, ya que ilustra los riesgos de relajar medidas de la COVID, que ya se ha visto es altamente contagiosa. En el análisis de los especialistas explican que además de la relajación de las medidas de contención, la vacunación casi se detuvo. A pesar de ser considerada la farmacia del mundo, donde más medicamentos y vacunas se maquilan, hasta el momento la India ha vacunado completamente a menos del 2% de su población de 1.300 millones de personas. Los centros de inoculación en todo el país dicen que se están quedando sin dosis y las exportaciones casi se han detenido. La India es ahora el punto de acceso mundial de la pandemia, a pesar de ser el hogar del mayor fabricante de vacunas del mundo, informó Rocío López Fonseca. En su más reciente informe, la Organización Panamericana de la Salud advierte que los hospitales en América del Sur y Central están luchando para hacer frente a una gran afluencia de pacientes con COVID-19 mientras la propagación del virus sigue creciendo en la región. Costa Rica enfrenta el punto más alto de hospitalizaciones. Se espera que más pacientes requieran atención. En las últimas semanas el aumento ha sido de 50%. Guatemala alcanzó máxima capacidad y en Colombia se agotan las camas de las unidades de cuidados intensivos. Respecto al suministro de vacunas, según señaló la directora de la OPS, Carissa Etienne, son débiles frente a la urgente necesidad de más dosis. La situación de hospitalizaciones en gran parte se debe al aumento en la hospitalización de pacientes más jóvenes, a consecuencia de la COVID-19, que tienen menos acceso actualmente a las vacunas y se exponen más a menudo. Suelen estar hospitalizados durante más tiempo y por tanto consumen más recursos. Junto con las hospitalizaciones, las infecciones están aumentando de manera considerable en toda América Latina y el Caribe. Los casos se están incrementando en Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay. Y en más información, la Organización Mundial de la Salud no espera que el Instituto Serum de India pueda exportar la misma cantidad de vacunas. La jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, advirtió que India necesita vacunar a unos 1.000 millones de personas para que la inmunización tenga impacto en la reducción de contagios. Sin embargo, no espera que el Instituto Serum, el mayor fabricante de vacunas, pueda volver a exportar la misma cantidad que antes. En los próximos meses, no esperamos que el Instituto Serum pueda suministrar el tipo de volúmenes que se predijo originalmente. El asesor senior de la OMS, Bruce Aylward,
explicó que COVAX espera recibir unos 20 millones de dosis de India en vez de 100 millones debido a la crisis de COVID. En los próximos meses, no esperamos que el Instituto Serum pueda suministrar el tipo de volúmenes que se predijo originalmente. El Instituto Serum es el mayor fabricante de vacunas en el mundo por el número de dosis producidas y vendidas a nivel internacional, con más de 1.500 millones de dosis que incluyen vacunas contra poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, entre otras. Se estima que alrededor del 65% de los niños del mundo reciben al menos una vacuna fabricada por la empresa, informó Elizabeth Ortiz. Para muchos una historia que parece nunca terminar, y es que cuando se comienza a avanzar en algunos aspectos, cuando se abre, por lo menos se ve una luz de esperanza por aquello de la vacuna, pues ahora se ve este otro riesgo, el de que decaiga considerablemente la producción de las vacunas contra COVID-19, y todo esto frente a un aumento de casos en países productores del biológico. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, buenos días. Buenos días, José Ángel, qué gusto saludarte. Pues vaya escenario, doctor, de verdad parece la historia de nunca acabar. Terrible, porque la India estaba fabricando un buen número de dosis de vacunas diversas, y la crisis que están viviendo ahora vemos que impacta en esa producción, y seguramente incluso de esa producción podrían estar requiriendo ellos un número significativo. Claro. Es posible que necesiten poner solamente la India alrededor de 1,000 dosis, 1,000 millones de dosis de biológicos para poder tener un impacto real sobre la grave pandemia que están viviendo. Y pues en ese sentido no cabe duda que el impacto que se generará a otros países que estaban dependiendo de esa producción hindú se va a ver afectada. Claro. Bueno, en días pasados el presidente de México anunció que no reclamaría un convenio que habían hecho con propósitos de recibir vacunas, si mal no recuerdo, de AstraZeneca, producidas en la India. Entonces, seguramente así como ese caso, habrá muchos a nivel mundial. Claro. Y bueno, ojalá y muy pronto la India pueda empezar a resolver esta grave crisis que está viviendo, ¿no? Pues abundamos en la materia en unos momentos. Claro, doctor, sí. 1,000 millones de dosis debe aplicar tan solo la India para lograr cierto control ante la situación que enfrenta en estos momentos por causa de la pandemia. Vamos a la pausa y continuamos enseguida con más. Coronavirus, la pandemia. Agradecemos el que continúe con nosotros. Acompáñanos en este momento. Vamos a Turquía. Saludamos al teléfono a Lara Villalón, corresponsal de la agencia EFE. Lara, pues te saludamos desde Guadalajara, en México, y para conocer la situación en Turquía, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a usted y al auditorio de Canal 44. Pues en Turquía entró hace una semana en un confinamiento total de 17 días, en los que solo funcionan los servicios esenciales y el transporte entre provincias también se ha restringido y se han prohibido la venta de bienes no esenciales como electrodomésticos, ropa e incluso bebidas alcohólicas. Una situación nuevamente crítica, perdón. Sí, porque el gobierno se dio cuenta de que los casos estaban aumentando mucho y coincide justo con el fin del mes de Ramadán, el mes sagrado musulmán, en el que muchas familias se encuentran y viajan miles de kilómetros para encontrarse con otros familiares, y decidieron cerrar durante 3 semanas para reducir los casos al máximo antes de la temporada del verano. Lara, en cuanto a aplicación de la vacuna, ¿cómo se encuentran? Respecto a la vacuna, van mucho mejor que muchos países de Europa.
más del 10% de la población ya ha sido vacunada con 2 dosis y los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir entre la vacuna china Sinovac, la alemana Pfizer, Pfizer-BioNTech, y justo han cerrado otro trato para poder producir y administrar a la población la vacuna rusa Sputnik. Doctor Héctor Raúl. Lara, buenos días, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Y con respecto a la velocidad con la que está ocurriendo la vacunación, ¿para cuándo estiman podrán tener alrededor del 75-80% de su población vacunada, en virtud de que esa sería la cifra idónea para todo el mundo para poder considerar que existe una inmunidad global? Pues inicialmente tenían previsto tener vacunado el 70% de la población antes del verano, pero como ha ocurrido en todos los países, esa medida se ha ido retrasando y se espera que a principios de otoño pueda tener el 70% de la población vacunada. Y con respecto a restricciones para el turismo, Turquía es un país que es un gran atractivo turístico. Entiendo que estas restricciones de los próximos 17 días serán para el país, pero ¿esto incluye el ingreso de turistas a la nación? Exacto, estas restricciones solo afectan a la población local y están diseñadas de una forma en la que los turistas pueden seguir entrando en el país y disfrutar de sus vacaciones, ir a visitar monumentos, moverse sin restricciones por las zonas, ir a la playa, sin vivir esas limitaciones que está viviendo la población local. Habríamos de insistir, Lara, que se trata de un cierre principalmente preventivo, ¿no? Por aquello de actividades religiosas, es decir, la situación en cuanto a contagios no ha aumentado de manera considerable en Turquía, ¿o sí ya existen focos de alerta? Sí que digamos que el gobierno estaría matando 2 pájaros de un tiro, porque sí que ha coincidido con un gran aumento de los casos a inicios de la primavera, y aunque lo pudieron controlar a 3 semanas después o así, como estaba muy cerca este encuentro familiar después del Ramadán, el gobierno quiso imponer estas restricciones para reducir los casos, y de hecho el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que esperaban poder reducir los casos a 5.000 diarios de los 30.000 que hay ahora mismo, justo cuando terminen las restricciones y empiece la temporada de verano. Lara, ¿cómo se ha comportado el virus con respecto a sus variantes en el caso de Turquía? Pues Turquía de momento ha admitido que el 70% de los casos que hay actualmente son de la variedad británica, y justo hace una semana ha detectado variantes también de la mutación india, pero de momento no suponen una gran amenaza para la población. Hablaríamos entonces de que la mayoría de los casos nuevos sí tienen que ver con las variantes del virus. Sí, exactamente, porque se ha dado que la variante británica es bastante más contagiosa que las que había anteriormente en el país. Bien. Lara, pues un saludo desde México. Seguiremos seguramente en comunicación, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente buen día, Lara Villalón, corresponsal de la agencia EFE en Turquía. Bueno, pues nos mencionaba usted, doctor, justo en el programa de ayer, cómo se debe limitar, por ejemplo, la actividad en actos religiosos, por tan solo referir, ¿no? Sí, cuando esto implica conglomerado de gente en festividades de cualquier naturaleza, en ninguna parte del mundo debería de permitirse aún este tipo de actividades, porque puede ocurrir lo que hemos visto en diversos países, ¿no? La India es un ejemplo. Llevaban un control razonablemente bueno hasta que ocurren estas festividades, en donde la cantidad de personas que se reunieron fue impresionante, frecuentemente sin utilizar cubrebocas, y ahí les vino la explosión epidémica. Usted comentaba con Lara hace unos momentos el caso del turismo. Sí.
Ahora yo se lo pregunto a usted y más desde la visión del turista. ¿Qué confianza puede existir para un viajero, para alguien que quiere salir con fines de esparcimiento, cuando llega a un país donde le dicen, bueno, es que nuestra población se encuentra en un confinamiento de 17 días? Es decir, ¿cómo poderle explicar que el riesgo es menor? Vaya. Bueno, el turista en estos momentos de pandemia debe analizar muchos factores. El primero de ellos es cómo está la pandemia, cómo está la transmisión comunitaria en sus lugares de destino turístico. Y también debe asesorarse con expertos en la materia, porque las tendencias de incremento de la transmisión se pueden revisar en diversas fuentes que tienen estadísticas en salud casi en tiempo real. Y en base a eso se puede prever, número uno, que un determinado viaje se puede cancelar por la tendencia de transmisión que está ocurriendo en determinada región. Segundo, también puede darse el caso de lo que está ocurriendo en Israel, por ejemplo, con relación a México. México se encuentra en una disminución en el número de casos, o por lo menos en una situación mucho menos impactante que la que tuvimos en diciembre y enero. Y aún así, existen restricciones, por ejemplo, en Israel, que también es un destino turístico importante y, por cierto, muy atractivo para los mexicanos. Y hay restricción para la entrada de turistas mexicanos a Israel. Ellos consideran que México tiene un porcentaje bajo de vacunación. Ellos ya tienen más del 80% de su población vacunada, y entonces no solo para México, pero sí han establecido algunas restricciones de ingreso al país para diversos países que todavía no tienen el control absoluto de la pandemia, ¿no? Y que principalmente la observación que siguen haciendo es que el avance respecto a la aplicación de la vacuna pues es muy lento. Sí, definitivamente es lento. A mí me llamó mucho la atención lo que nos presentó Lara con respecto a Turquía. Se esperaría que Turquía llevara un avance mayor en la vacunación, pero igual 10% de su población con vacunación completa. Y también me llamó mucho la atención que ahora más del 70% de los casos de COVID-19 en Turquía estén siendo causados por la variante británica, que efectivamente lo habíamos comentado en esta mesa. Así es. La variante británica es la que se ha documentado fehacientemente, tiene un mayor porcentaje de transmisión con respecto a las demás variantes y también con la cepa original del virus, y de igual forma parece comportarse con mayor gravedad comparativamente con la cepa original del SARS-CoV-2. En efecto, pues vaya que sí les alcanzó a impactar demasiado esta nueva cepa, la británica. Así es. De la cual, dicho sea de paso, en América Latina principalmente, bueno, casos documentados no son aún muchos. No parecen ser tantos casos. Los principales están localizados a Europa, Asia, Oriente Medio. De hecho, la estimación es que la variante británica está ya en estos momentos en 110 países a nivel mundial. Cuando recién se detecta, en septiembre del 2020, se encontraba en 45 países y a un mes de distancia ya estaba en 72 países. En este momento 110 países tienen la variante británica, pero está circunscrita predominantemente a Europa y a Oriente Medio. Las vacunas, doctor, para irnos a la pausa, ¿sí logran atacar a esta variante? Sí logran tener un buen desempeño contra la variante
británica. Sin embargo, con respecto a la variante sudafricana, ahí sí existen algunos aspectos que podemos comentar. Por ejemplo, la variante sudafricana tiene una mutación conocida como E484K, que se ha identificado como una mutación que le genera al virus la capacidad de escapar parcialmente al sistema inmune que se desarrolló con la vacuna. Ahí cuidado con esa variante. Y la brasileña también. Por supuesto. Regresamos en un par de minutos, no se vaya. Agradecidos por su compañía. Avanzamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Comienzan a prohibir las exportaciones de medicamentos contra coronavirus que son producidos en la India. Ante la grave segunda ola que afecta a la India, el gobierno prohibió ya las exportaciones de Remdesivir. Ahora la restricción afecta a la producción de las vacunas AstraZeneca, lo que repercutirá aún más en el retraso de entregas del mecanismo COVAX. El Ministerio de Salud afirmó que este incremento de casos provocó un aumento repentino de la demanda del antiviral Remdesivir, que fue uno de los primeros medicamentos que se revelaron esperanzadores contra la COVID-19, ya que en algunos pacientes provoca una mejoría bastante rápida. Pero no solo la crisis en ese país afecta ya la entrega de vacunas y medicamentos contra la COVID, sino también de otros fármacos. La India, a principios del año pasado, había tomado la decisión de delimitar la exportación de ciertas medicinas en virtud del brote del coronavirus. Por ejemplo, el mayor proveedor de medicinas genéricas del mundo, la India, restringió la exportación de 26 ingredientes y las medicinas que se fabrican a partir de ellos, por lo que los especialistas aseguran que podría registrarse más desabasto de medicamentos de uso común. Los fármacos limitados por la India incluyen mayormente antibióticos, pero también paracetamol, una medicina para aliviar el dolor de venta libre, aunque los medicamentos de la lista, metronidazol, aciclovir, neomicina, por nombrar solo algunos, se fabrican en la India. Cerca del 70% de los ingredientes activos que se utilizan para prepararlos provienen de China, informó Rocío López Fonseca. Incertidumbre con respecto a la producción de la vacuna, incertidumbre por lo que refiere también al medicamento, al menos los que se había visto que resultaban efectivos para hacerle frente al virus, y seguramente en cascada otros medicamentos y un aumento de casos en algunos países. Doctor, ante ese escenario, ¿qué viene? Sí. ¿Algo similar a Turquía? ¿Nuevo cierre? Podría ser para algunos otros países. Lo hemos visto a lo largo de estas semanas. Chile volvió a tener un cierre durante, si mal no recuerdo, 14 días. Lo estamos viendo con Turquía. Ocurrió con Gran Bretaña hace aproximadamente 3 semanas o 4 semanas, de igual manera, y es que la vigilancia epidemiológica debe mantenerse activa en todo momento, porque en cuanto se observa o un enlentecimiento en la disminución de la curva, o en cuanto se observa un repunte de la curva, aun cuando ésta hubiera tenido un buen ritmo hacia la baja, ahí inmediatamente hay que prender alertas y es preferible tomar medidas radicales. Reino Unido, cuando tomó esa decisión, por ejemplo, llevaba alrededor del 50% de su población vacunada. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué ocurrió el rebrote? Bueno, lo hemos dicho muchas veces. En tanto no se logre vacunar casi a la totalidad de la población, el riesgo de rebrotes o repuntes de la enfermedad puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo perdiéndose las medidas de disciplina, de protección interpersonal y de utilización de cubrebocas, etcétera, o eventos masivos
como los que hemos comentado previamente. Entonces, por eso la recomendación de seguirnos protegiendo. Comentábamos ayer que hace 3 semanas Atlanta, los Centros para Control de Enfermedades, publicaron las guías para poder tener un poco de mayor libertad en personas que han tenido vacunación total, completa, esquema completo. Y bueno, son muy interesantes. Sin embargo, no perder de vista que no pueden aplicar para todo el mundo, porque también depende del ritmo de vacunación y del porcentaje de población ya vacunada. Esto está publicado para los Estados Unidos, incluso lo puede uno encontrar en las guías técnicas de la Secretaría de Salud en México, pero con una leyenda que dice, es una publicación de los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta en Estados Unidos, que aplica en virtud del ritmo de vacunación que todavía lleva la Unión Americana, ¿no? Que, por cierto, todo parece indicar que para finales de mayo sí podrían estar alcanzando al 50% de su población vacunada, como lo anticipó Biden en su campaña política para la presidencia de la República. Parece, doctor, que de momento ya muchos países, en cualquier latitud, pues están volteando a ver más las estadísticas económicas que las relacionadas con la pandemia. Es decir, existe inclusive por ahí la esperanza de que haya una recuperación un poco más rápida de lo que se preveía y como que esto les ha emocionado más, entonces estamos dejando de lado estas otras estadísticas. Sí. Hay riesgos ahí. Hay riesgos, por supuesto. Y creo que tienes toda la razón. Con el tiempo que ha transcurrido, la reactivación de la economía se ha convertido pues también en una necesidad imperante e impostergable para muchos países. Y efectivamente, lo que se advertía que podría tardar mucho más tiempo en la recuperación económica para muchos países en el mundo, está resultando ser más rápida la recuperación. De hecho, se pensaba que durante el 2021 se iba apenas a lograr un 3% de recuperación económica global, y todo parece indicar que esa recuperación económica va a ser de aproximadamente un 7% global. Así es. Pero seguramente gracias a muy grandes economías como China, seguramente Estados Unidos, Rusia, etcétera, porque en este mundo global la pandemia también ha puesto en evidencia la gran inequidad, no solo al interior de los países con respecto a su población, sino también entre países. Y hay países que debido a la pandemia se han sumido mucho más en sus crisis económicas y sociales que algunos otros, ¿no? Sobre todo los países productores de tecnología para la atención a la salud, tecnología de la información y la comunicación, etcétera, los que han sustentado sus economías básicamente en la sociedad del conocimiento, van a tener más rápida recuperación económica. Doctor, en un escenario en el que todos los países están luchando contra el mismo enemigo, que es un virus, y en el cual, sin embargo, existen naciones que en estos momentos sí se encuentran en verdadera situación de alarma, como lo es India, como lo es Brasil, la estrategia adecuada sí debe ser que el resto de naciones detengan un poquito la aplicación de la vacuna para apoyar a estas otras que están haciéndole frente con alarma, como ya lo mencionaba su servidor. Es decir, ¿ahí sí cabe eso? Lo que cabe es la solidaridad internacional, porque hay un concepto muy importante derivado del concepto de la salud pública que surgió hace algunas décadas y que conocemos ahora como salud global. Y es que ahora el mundo no se puede ver dividido en naciones cuando se habla de salud, y menos ante una epidemia o una pandemia. Exacto. Se tiene que ver así, como un todo, porque si no se logra el
controlen una determinada región, entonces sí podemos vernos en riesgos importantes el resto del mundo. Claro que de forma inmediata se establecen estrategias para evitar la movilidad, para evitar los viajes desde o hacia lugares de alta prevalencia de la enfermedad, etcétera. Todo eso ayuda, pero se debe volcar la solidaridad para quien está teniendo los focos más rojos en una situación como la que se está viviendo en estos momentos en la India. Yo creo que incluso es válido el que se permita que un alto porcentaje de la producción de vacunas y de medicamentos que estaba ocurriendo en la India sea aprovechado en la India, y el resto de los países estén mirando hacia alternativas en donde se pueda también producir, envasar y distribuir. Finalmente, la mayor parte de farmacéuticas tienen centrales de producción y de distribución en diferentes partes del mundo, no solamente en la India. La India es un país importante en ese sentido, pero hay algunos más, muchos más. En algunos casos más bien solamente representa ajustes de logística para las empresas, para las farmacéuticas. Es probable. Y claro que también inversiones, ¿no? Seguramente para establecer plantas o para el crecimiento de plantas de producción en otros países para poder agilizar y no depender del todo de lo que produce y distribuye la India por la situación que están viviendo. Cuando escuchábamos la nota de Rocío al respecto de otros medicamentos, es que lo que ocurre es que la India se convirtió en una potencia mundial en la producción de medicamentos que tuvieron liberación de patente en el resto del mundo. Medicamentos incluso muy tradicionales, en donde la sal se liberó en cuanto a patente y ellos están teniendo una muy alta producción de este tipo de fármacos y una gran distribución a nivel mundial. Se ha convertido incluso en un mecanismo de ingreso económico muy interesante para la India. Por eso hablamos de que el desabasto no solamente será de medicamentos o de la vacuna, medicamentos relacionados con el combate a la COVID-19, sino de otro tipo. Sino de otro tipo. Claro, efectivamente así es. Así es. Lo cual ya también se venía padeciendo, doctor, pero podría agravar. Se venía padeciendo, efectivamente. Podría agravarse. Y se venía padeciendo y lo alertó la Organización Mundial de la Salud por más o menos agosto del 2020. La OMS le dijo al mundo, oigan, la pandemia es muy importante, claro, hay que brindarle toda la atención, pero sin descuidar todas las demás patologías y el abasto de medicamentos para las patologías crónicas, para las patologías como el cáncer y otras vacunas, por cierto, ¿no? Otras vacunas. Exacto. Así es. Pues con esta alerta nos retiramos hoy, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, José Ángel, con todo gusto. Muy amable el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Gracias también a usted por su compañía. Le esperamos mañana aquí en Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.